zona, el cual se prevé una tasa de Producto Interno Bruto aumentando para el 2016, 1.7% para 2017 y 1.8% en 2018. Comparado con las cifras de diciembre de 2015 de las proyecciones macroeconómicas del Eurosistema, el pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido revisado ligeramente hacia la baja, reflejando mayormente los prospectos debilitados para la economía. El resto de pronóstico para la eurozona sigue pendiente, apuntando hacia la baja, con las incertidumbres que aumentan en la economía mundial, así como también los riesgos geopolíticos generalizados. De acuerdo con el estimado, la inflación anualizada fue de menos 0.2% en febrero del 2016, comparado con el 0.3% de enero. Todos los componentes de la inflación contribuyeron para este decline, y viendo hacia adelante, en las bases de los precios futuros para la energía, se está esperando que permanezcan en niveles negativos en los próximos meses y que repunten hasta más tarde del 2016. Después, soportados por nuestras medidas de política monetaria y la recuperación económica que se espera, la inflación debería de recuperarse aún más. El Consejo de Gobierno está vigilante de cerca de los precios y los salarios en la eurozona, poniendo atención particular en asegurarse de que las bajas tasas de inflación no se conviertan en segundas rondas deflacionarias. Este patrón en general está también reflejado en las proyecciones de marzo del 2016, las cuales prevén una inflación anualizada de 0.1% para el 2016, 0.1, 1.3% para el 2017 y 1.6% para 2018, es decir, todavía en 2018 no llegarían al 2%. En comparativa con las cifras de diciembre, dice Draghi, el pronóstico para la inflación ha sido revisado hacia la baja, mayormente reflejando la caída de los precios del petróleo en los últimos meses. Cambiando hacia el análisis monetario, la información reciente confirma un crecimiento sólido en la M3, con un crecimiento de la M3 manteniéndose en el 5% en enero del 2016, después de un 4.7% en diciembre del 2015. El crecimiento anualizado de la M3 continúa siendo mayormente apoyado por sus componentes más líquidos, con el agregado monetario más cercano creciendo a un 10.5% en enero, después de un 10.8% de enero. Estamos hablando de la M1. Las dinámicas de préstamo continúan el camino de una recuperación observada desde el principio del 2014. El ratio de cambio de los préstamos no financieros incrementó 0.6% en enero del 2016, por arriba desde el 0.1% de diciembre del 2015. Los sucesos en los préstamos a las empresas siguen reflejando la retracción relegada o retrasada con respecto al ciclo de negocios, el riesgo de crédito y los ajustes en marcha de los sectores, de las hojas de balance de los sectores financieros y no financieros. El ratio de crecimiento para los préstamos a los consumidores sigue siendo estable en 1.4% en enero del 2016. En general, las medidas de política monetaria en marcha desde junio del 2016, desde enero debe haber dicho, 2016 sigue, al igual que los créditos, los flujos de crédito de la eurozona. En suma, una revisión cruzada del resultado de nuestro análisis monetario por las señales
de nuestro análisis monetario confirmarían la necesidad de más estímulo en orden para asegurar las tasas de inflación por debajo, pero pegado al 2%, sin demasiada demora. La política monetaria está enfocada en mantener la estabilidad de precios en el mediano plazo y su estancia como noticia apoya a la actividad económica de cualquier manera. Para poder cosechar los mejores beneficios de nuestras políticas monetarias, otras áreas de política deberían de contribuir decisivamente. Dado el desempleo estructural que es elevado, la recuperación cíclica debería de ser apoyada por reestructuraciones de política, acciones para aumentar la productividad y mejorar el ambiente de negocios, incluyendo la provisión de infraestructura pública adecuada, aumentar las inversiones y generar el empleo. La rápida y efectiva implementación de las reformas estructurales en un ambiente de nuestra política monetaria acomodaticia debería de dar sustentabilidad al crecimiento de la eurozona, pero también hacerla más resistente a impactos globales. Como indicamos por la Comisión Europea, el cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo limitado. Los esfuerzos de reforma deben ser mejorados en la mayoría de los países de la eurozona. Las políticas fiscales deberían de apoyar la recuperación económica, mientras que permanezcan en cumplimiento con las reglas fiscales de la Unión Europea. De forma total y completa, la implementación del Pacto de Crecimiento es crucial para mantener la confianza en el marco fiscal. Al mismo tiempo, todos los países deberían de intentar lograr una composición más amistosa con el crecimiento en sus políticas fiscales. Ahora estamos a su disposición para sus preguntas. Y comienzan con Alessandro Speciale de Bloomberg. Mi primera pregunta es sobre la guía adelantada que nos ha dado en cuanto a que las tasas podrían estar por abajo aún hasta el final del programa de compra. Esta duración de este nuevo programa de largo plazo, con respecto a este plazo, también se extendería más allá de su mandato, si no me equivoco. Y la segunda pregunta sería, cuando dice que ve tasas más bajas, ¿qué tanto más bajo significa ha cambiado conforme hay nuevos horizontes para la política monetaria? ¿Usted tiene una idea? ¿Están cerca de algún límite o siguen todavía con espacio? Y esas son las dos preguntas. Y dice Mario Draghi, sí, bueno, en lo del programa de financiamiento a largo plazo, solo le puedo dar una revisión sobre esta operación. Mantenga en vista de que habrá una conferencia de prensa a las 4 para todos estos detalles técnicos, si usted está interesado. Ahora, los programas de operaciones de largo plazo es para darle préstamos a los bancos con una madurez larga y dar incentivos para que puedan prestar el dinero que reciben. Los elementos claves son las siguientes. Ofreceremos 4 operaciones, una en cada trimestre, comenzando desde junio del 2006 hasta marzo del 2017. La madurez de estas operaciones será para cada una, así que acabaría en marzo del 2021. Las tasas serían al momento de la oferta, en este momento es 0, y podrían tener todavía reducciones en la tasa si aumenta el monto que garantizan, así que
Esto podría llevar llevar a las tasas del Title 2 a la tasa de facilidad al momento de la subasta. El monto de lo que los bancos pueden pedir prestado está ligado a lo que tengan en su hoja de balance, de tal manera un banco que es muy activo en darle préstamos a la economía real puede prestar más que un banco que se concentra, a que los bancos que se concentran en otras actividades. Así que la lista de las características estarán en la conferencia de prensa que será publicado después de esta conferencia, agrega Draghi. De esta manera, ¿por qué es que tomamos esta decisión sobre los programas de largo plazo de financiamiento? Dice, la recuperación de largo plazo se está recuperando, pero sigue siendo demasiado baja. También el programa de financiamiento de largo plazo 2 muestra que hemos tenido una experiencia muy buena con la primera, así que esperamos que mejoremos las condiciones para los bancos para dar más, relajar más las condiciones de crédito, y esto es muy importante ahora. También provee certidumbre de fondos, no se les olvide, son operaciones de 4 años y son a un precio atractivo, en un ambiente de mayor volatilidad, y también en un ambiente de en un ambiente de grandes redenciones de bonos, dándoles los fondos que necesitarían, donde los precios de la deuda bancaria es volátil e incierto. Así que nosotros creemos que en conjunción con las otras medidas estándares y no estándares que hemos puesto en marcha, este programa contribuirá a regresar la inflación a nuestro objetivo de por debajo, pero pegado al 2% en el mediano plazo. Gracias. Oye, está muy ambicioso este programa del Taltro, por cierto, de los financiamientos de largo plazo para los bancos. Estarían ahorita los que en esta primera subasta pudiendo tomar préstamos a tasa de interés cero, La otra es qué tan bajo podremos caer con las tasas. Las tasas van a permanecer bajas, bastante bajas, dice, por un largo periodo de tiempo, y bien pasado el horizonte de nuestros programas de compras. Desde la perspectiva de hoy y tomando en cuenta el apoyo de nuestras medidas para el crecimiento de la inflación, nosotros no anticipamos que sea necesario reducir las tasas más aún. Por supuesto, nuevos hechos pueden cambiar esta situación y el pronóstico. También déjeme agregar que la experiencia que hemos tenido con las tasas negativas, por lo menos en nuestro caso, ha sido muy positivo para reducir las condiciones financieras, para relajar las condiciones financieras y en la transmisión de nuestras condiciones financieras a la economía real. También nosotros estamos conscientes de que, por cierto, aquí hay diferentes visiones y cómo las tasas negativas están afectando o cómo afectan a la rentabilidad del sector bancario. Nosotros podríamos discutir esto después, pero déjenme decirles, no significa que cualquier tasa negativa es positivo. Esto significa que podemos ir tan negativo como quisiéramos sin tener ninguna consecuencia en el sistema bancario. No, la respuesta es no. Ustedes probablemente saben que hemos discutido por algún tiempo cómo se ha deteriorado el sistema, ¿no? Y al final el Consejo de Gobierno decidió que con el único propósito de señalar que podríamos ir más en este tema, así que estamos básicamente con un juicio positivo del éxito pasado, pero conscientes de lo que esto significa, ¿no? Como dije antes, nosotros creemos y tenemos números para mostrar. El vicepresidente, por cierto, está muy bien documentado en esto, que la rentabilidad agregada del sistema bancario no ha sido dañada por la experiencia que hemos tenido de las tasas negativas. Y él puede comentar en esto
pero por supuesto esto es un agregado y los bancos no están en la misma posición y no significa que esto va a ser cierto para siempre. Así que el punto final es, básicamente, el énfasis cada vez va a cambiar más de las tasas a otros instrumentos no convencionales. Y una palabra final en esto. Ustedes se acordarán que las tasas negativas fue introducidas por una razón específica. Cuando llegamos a la banda cero, las expectativas para las futuras tasas es que solo podían subir. Así que las tasas negativas fueron exitosas en quitar estas expectativas. Pero además también tenemos otros instrumentos para hacer esto, para cambiar. Nosotros vamos a cambiar el énfasis de estos otros instrumentos y lo hemos estado mostrando en las compras de activos, etcétera. Gracias. Eso estuvo interesante, ¿eh? El énfasis de las tasas es quitó las tasas negativas, quitaron la perspectiva de que tendrían que estar subiendo las tasas. Ahora habla Víctor Constancio, dice es para un punto de equilibrio y no podemos sobre una sola cifra tener conclusiones sobre nuestras políticas, sobre si estamos creando, así estaríamos creando problemas para los bancos. Pero en lo que hemos visto en el último año, el año en el que ya hemos tenido las tasas negativas, que todavía está en marcha, hubo un incremento en el ingreso neto de margen en relación con el total de los activos de los bancos, o si usted gusta también, con relación con los activos que ganan interés. Así que hubo un incremento. En promedio, por supuesto, como dijo el presidente. Esto es importante porque esto no es solo acerca del volumen, porque hubo un aumento de crédito, no, también sobre el promedio de la tasa en relación con los activos totales. Esta refleja una de las consecuencias de las tasas negativas, que es decrementar las tasas de fondeo para los bancos, porque todo el grupo de activos del mercado de las tasas de interés bajaron en resultado a esto, y los bancos pueden usar estos fondos de los mercados de dinero para fondearse a sí mismos, ¿no? También hay otros efectos sobre nuestras políticas. El efecto de que las tasas negativas llevaron hacia abajo a toda la curva de interés en términos de expectativas para las tasas. Esto hizo que toda la curva de rendimiento bajara, y esto significa que conforme ha bajado, que hay ganancias de capital debido a que el precio de todos los títulos van hacia el alza, y algunos bancos de hecho tienen ganancias de capital el año pasado, y eso es debido a nuestra política. Y otra cosa es que, de acuerdo con nosotros de nuestras cifras podemos demostrar que el crecimiento de la economía fue más alto de lo que debería ser si no hubiéramos tomado estas medidas, lo cual significa que la reducción en los costos de los bancos ayudan a continuar con la recuperación de la economía, y esto con la ayuda de nuestra política monetaria. Estos costos de implementación era un elemento que el retorno de equity de los bancos pudiera subir de 3.8 para el 2014 a 5.7 el año pasado. Y déjeme recordarle que el 5.7 es también en términos reales, porque ya incluye la inflación, y esto es el análisis de un equilibrio general con respecto al impacto de nuestras políticas en la rentabilidad de los bancos, conforme lo hemos discutido. Y ahora sí cambien ya de periodista, de la Market News. ¿Por cuánto ustedes estiman
El ajuste de las emisiones y la inclusión de los bonos corporativos en el programa de compras impulsarían el universo de los activos del programa de expansión, y qué tan confiados están de que esto sería suficiente para que ustedes cómodamente puedan implementar el programa sin entrar en cambios del parámetro del programa. Y la segunda pregunta es sobre la guía adelantada. ¿Hay temores de ver algún temor en cuanto a que las expectativas del tiempo en que permanezcan las bajas a la madurez de sus nuevas operaciones de liquidez? Gracias. Dice Draghi, estamos confiados de que nuestras decisiones cambien los parámetros para dar impulso a las operaciones de 80,000 millones hasta el horizonte de término. Así que ahí tiene la respuesta. Y ya no quiso señalar más. Dice, son 80,000 millones por mes para el horizonte específico. Y el segundo punto es... Perdón, ¿cuál fue la segunda pregunta? La misma pregunta sobre el teatro. Sí, ajá. Volteé a ver a Víctor Constancio. Le vuelvo a preguntar cuál fue la segunda pregunta. Y le están... No esperamos que las tasas se muevan hacia... Uy. Dice, no hay relación. Y algo le está apuntando Víctor Constancio, pero no se llegó a escuchar bien y tampoco le dio más énfasis. De CNBC le preguntan, usted que descartaron para mandar un mensaje. Le preguntaron sobre las tasas si pueden seguir siendo más negativas y que si puede clarificar qué tipos de activos nuevos pueden comprar en este programa o en esta nueva parte del programa. Dice, gracias. La respuesta es deuda de compañías no financieras de grado de inversión. Tiene que ser que no sean bancos, pero... ok, esto es, dice, para las empresas que no sean bancos, pero sí estén dentro del sector financiero, es algo que no hemos decidido. Luego, sobre la otra pregunta dice, la decisión final... Dice, no es solo el deseo de dar una señal, sino de que podremos ir tan bajo como quisiéramos, pero la complejidad del sistema es notable en la eurozona, donde muchos bancos de distintos tamaños y distintas condiciones y de mercados totalmente distintos. Entonces queríamos dar la señal, pero también hay una complejidad ahí, y esa sería la respuesta a su pregunta. Yo la verdad es que sobre esto último me perdí, pero bueno, cambian de periodista, ya lo iremos entendiendo en las próximas jornadas. ¿Podría cuantificar el tamaño del mercado de deuda corporativa y el tamaño que ustedes piensan que cuánto puede formar parte de sus títulos? ¿Cómo podría explicar esos 20,000 millones de compras adicionales que han anunciado y el programa de financiamiento a largo plazo con respecto a los bancos italianos? ¿Hay alguna preocupación sobre este tema? Dice Draghi, hay distintos estimados sobre el potencial volumen que tengamos en estas compras del mercado corporativo, pero prefiero que se dé en la conferencia de prensa después en lugar de contestarle ahora. Solamente le diré que el número de los 80,000 millones incluye en esto y estamos confiados de que
esta cifra puede ser alcanzada sin más cambios, sí, nosotros estamos confiados en esto. Y la otra cosa es que para saber lo que inyectará el Teatro, pues dependerá de los bancos, ¿no? Pero tuvimos mucho éxito con el Teatro uno y esperamos también que sea una toma de préstamos muy notable, dado la recuperación que está continuando, que sigue siendo frágil. La recuperación es gradual, pero es continuando y dado que las condiciones son muy atractivas, que se están poniendo en marcha en estas condiciones, así que pues es que sí estarían pudiendo tomar préstamos a tasa de interés cero, ¿no? Que ese es el punto interesante aquí. Y por cierto, el euro se acaba de rebotar hasta los máximos otra vez con estos comentarios de Mario Draghi, ¿eh? A la hora de que dijo que las tasas negativas habían logrado la idea de que podrían bajar más las tasas de interés, al igual que subir, generó un movimiento ahí de reacción interesante, ¿eh? Sobre sus declaraciones iniciales, le pregunta otro periodista. Usted exploró las energías de distintos instrumentos. ¿Podría explicar un poco más a lo que se refería con esto? Y no entiendo exactamente el punto sobre los programas de financiamiento a largo plazo. Son una guía de qué pasaría en las tasas de interés. Usted describió que el sistema estaba muy consciente de que que un 30% de los activos para un periodo de 4 años por cero no habría opciones de repago y hay condiciones que no esperan que haya tasas de interés que se acerquen al cero hasta el 2020 y si este es el caso y tal vez no lo entendí, hay alguna removisión de alguna de sus para alguna capacidad de ustedes para implementar las tasas en el corto plazo. Y la de Market News International voltea así como diciendo, sí, eso es lo que yo me refería, ¿no? Y Mario Draghi empieza a ver sus papeles y dice, mire, la primera pregunta es sobre las energías, como usted puede ver en el paquete caracterizado por dos tipos de acciones. Una son las de relajamiento general, el recorte, por ejemplo, en las tasas de facilidad de depósito, los incrementos en las compras mensuales y las guías adelantadas. Y estamos en el segundo set de acciones, que fue precisamente el TIALTRO, ¿no? Los préstamos de largo plazo. Por cierto, en el programa de compras de activos hay una noticia importante que es la generalización o la ampliación de los activos que podemos comprar. Todas estas acciones se complementan entre ellas para incrementar el monto de financiamiento, hace condiciones financieras más fáciles para toda la economía, atacando distintos puntos de la economía real y formando un puente para la economía real, ¿no? Así que esperamos que haya mucho más, sustancialmente más relajadas condiciones financieras y esperamos un aumento en el préstamo, también incrementos, como dijimos antes, en la refinanciación de los bonos bancarios, mucho más fácil por los bancos financiarse y para los prestamistas, y de esta forma son sinergias muy fuertes entre todas las partes de este paquete. En cuanto a la segunda pregunta, no estoy seguro que esté entendiendo. Los bancos pagarán la tasa del MRO. Si esa tasa fuera a cambiar, cambiarían esa tasa en ese momento. Y por cierto, también pueden cambiar, perdón, como que Víctor Constanzo lo está... No es un índice, es la tasa que haya en ese momento. Pagan la tasa de referencia que haya en ese momento. Por lo tanto, pueden obtener una reducción de la deuda considerando los montos. La máxima reducción llevarían llevarían al Teatro 2 a la tasa
de referencia que hay en ese momento, ¿no? Pero si ahora pagan tasa cero, supongamos que después mm, pueden obtener lo que la tasa de depósito sea ahora, ¿no? Que es 40. Así es como trabaja. Por favor, Víctor, para que pueda explicarlo mejor. Es que el que se encarga de las cosas bancarias es Víctor Constancio. Dice, para apuntar a su pregunta, dice Víctor Constancio, la tasa de referencia es ahora, en cuanto sea lanzado, y no tiene ningún impacto en cuál incremento posible de las tasas, en particular 3 años desde ahora. No hay conexión entre las dos tasas. Estas ya han sido pagadas por el banco ahora, y la otra, una situación que esperemos pueda mejorar tanto que las tasas de interés pudieran subir, pero no hay ningún obstáculo con este programa ahora con lo otro. Si ese era el punto de su pregunta, ¿no? Los otros puntos el presidente podría decir. Y como que están entrando en una clarificación ahí. Para las operaciones que hagan ahora hasta que se termine el Teatro 2, no, porque es una tasa fija y irá en la tasa de facilidad que sea lanzada de forma en los trimestres que tengamos. Son 4 operaciones que hemos anunciado, así que a 12 meses podría ser, ¿no? Esto es el momento de lanzar la operación y ya se pagan esas tasas que hay en ese momento, ¿no? Ahora es cero, entonces la tasa es cero. Dice algo un poco más básico, no tan técnico, en cuanto a la pregunta sobre la unanimidad del voto del día de hoy. No tanto la animosidad, la, el voto de hoy parece que el señor Bittman no podría haber votado hacia esto por la rotativa. El voto podría haber sido unánimo con estas medidas de tipo nuclear. Dice, aun si no tuviéramos este sistema de rotación, que ya está en un buen rato, pero no ha hecho ninguna diferencia en los términos de nuestra discusión, ¿eh? Todos votan, votantes y no votantes expresan su punto de vista y es escuchado en cualquier cambio de la discusión con respecto si uno es votante o no, ¿eh? A todos se les escucha igual, así que no hay ninguna diferencia sustancial. Y en la adopción de esta decisión, diría que la mayoría estuvo a favor, pero la mayoría fue sobrecogedora, ¿no? Entonces, déjeme también decirle una anotación al margen. ¿Usted está consciente de que hubo o hay un pesimismo sustancial a ciertas acciones de los banqueros centrales con respecto al Banco Central? Hay muchas razones, pero una de las razones es que fue citada más ampliamente, es la disponibilidad del Consejo de Gobierno del banco para actuar. Bueno, la situación del día de hoy y la mayoría sobrecogedora para aprobar este paquete hace justicia sobre estas idea de nuestra disponibilidad de actuar, ¿no? Así que diría, fue muy bueno para reasegurar esta discusión, muy constructiva. Eso. La segunda pregunta es con respecto a la guía adelantada. Hay una declaración interesante con la perspectiva de mediano plazo, con el ánimo del Banco Centralmente para mantener. Fue notado esta capacidad de o la visión de poder llevar inclusive más allá de los niveles normales la inflación en esta estancia muy
Dice, porque están hablando ahora de que podrían mantener este programa aun cuando se exceda la tasa de inflación. Dice, no le puedo comentar en una sola visión. Lo que le puedo decir es que nuestro mandato está definido como mantener la tasa de inflación cercana, pero por debajo del 2% en el mediano plazo, lo cual significa que tendríamos que definir el mediano plazo en una forma en la que la tasa de inflación, si fuera demasiado tiempo por debajo, pues también podría estar un tiempo por arriba del 2%, ¿no? Porque de alguna manera es simétrico en la definición de nuestro objetivo de inflación de mediano plazo. Eso quiere decir que tantos meses, lo que yo entiendo aquí es, tantos meses se pasen por debajo del punto 2, del 2%, podrían pasarse también por arriba y al regresar las cosas a su lugar, ¿no? Le preguntan que si las tasas negativas no son tan negativas, pero para algunos bancos minoristas ponen en riesgo el modelo de negocio. ¿Qué diría sobre esto? Y mi segunda pregunta es, exceso de deuda en sector privado y público parece ser muy difícil de hacer el paso de la economía a la economía real, porque estas medidas podría hacer una diferencia en ese tema. Para responder la primera pregunta, usted está cierto, es correcto. No todos los bancos son iguales. Algunos bancos tienen un modelo de negocio que se expone a las tasas de interés negativas más que otros bancos. Si tiene una estructura para fondearse, lo cual podría ser más afectado por las tasas negativas que otros bancos. Por el otro lado, hay otros bancos que pueden fácilmente ajustarse a las tasas de interés negativas. Tiene situaciones donde la tasa de depósito es fijada en el mínimo por un préstamo. Para esto, las tasas de interés negativo no pueden ser pasadas a los depositantes. Así que entiendo perfectamente las expresiones puestas por este sector de la industria a la cual usted se está refiriendo y que, como señalamos el vicepresidente y yo, hablábamos de una situación agregada, pero también hay otros bancos con situaciones totalmente... No sufren por tasas negativas, pero por otras razones, ¿no? Pueden hacer muy bien con las tasas negativas, pero han dado sus hipotecas y préstamos y están indexados a la Euribor, y conforme las tasas del Euribor caen hacia la baja por nuestras tasas negativas, usted verá que esas hipotecas pueden generar una pérdida en medios de que los spreads sean lo suficientemente amplios, lo cual no siempre es el caso. Entonces, por eso hay distintos tipos de bancos, donde los bancos son lo suficientemente amplios. Los spreads pueden costear el efecto de esta medida, pero no todos los bancos tendrían este spread lo suficientemente amplio. Entonces, es una razón más para considerar las tasas negativas como algo que es muy complejo en un banco que tiene muchas facetas, en un sector bancario de muchas facetas. Y la otra pregunta, si puedo parafrasear, la expansión de la política monetaria, de las medidas de política como las que decidimos el día de hoy, ¿cómo podrían cambiar la situación de la deuda, tanto pública como privada, que sea excesiva? Déjeme darle un ejemplo opuesto. Suponga que no hiciéramos eso. Suponga que dejáramos, que nos rindiéramos. Como dije la última vez, nosotros no nos rendimos en nuestra lucha para para regresar la inflación a nuestro objetivo. Suponga que nos hemos rendido y en vez de inflación tuviéramos deflación. Uno de los puntos más importantes negativos, efectos para la deflación, sería
el peso real de la deuda en esta extensión, las políticas expansionistas, como las que hemos decidido hoy, son de hecho muy positivas en su efecto para inducir a la gente que reduzca la deuda y no que la incremente. Ahora pasamos a otro periodista. El anuncio de esta medida de este paquete de medidas, dice usted, dice básicamente está basada en la pronóstico de inflación. Si este paquete no podría ser una sobrereacción a efectos meramente temporales. Esta es una pregunta interesante porque es a lo que estaba yo apostando, ¿eh? O al menos a mí me parece interesante. Algunos inversionistas expresan preocupación sobre las herramientas de política monetaria que están siendo menos efectivas. ¿Qué diría usted a esas críticas? ¿Qué herramientas de política monetaria le quedan todavía disponibles? Mire, en la respuesta a la primera pregunta, no es una sobrereacción para los bajos precios del petróleo, es una reacción al hecho de que las condiciones han significativamente cambiado desde nuestra última reunión de política monetaria donde tomamos decisiones. Y este cambio fue debido, en primer lugar, por una debilidad significativa de los prospectos de crecimiento mundial. El Fondo Monetario, por ejemplo, ha anunciado hoy que va a revisar hacia la baja en la reunión de primavera el pronóstico para el crecimiento mundial. Esta es una de las razones. La otra razón es que las condiciones financieras han cambiado también considerablemente en este periodo de tiempo y que ha habido un periodo de una amplia volatilidad generalizada por un buen periodo de tiempo y que ha aumentado en periodo y en intensidad, y esto ajusta por sí mismo las condiciones financieras, de tal manera que todo esto son los dos principales cambios. También los cambios de los precios del petróleo, que ahora empieza a rebotar, pero que siguen siendo una zona donde siguen siendo consistentemente bajas de lo que era hace, por ejemplo, un año. Mire, ahí está una cosa interesante, la perspectiva de largo plazo. Dice, esto no es una sobrereacción al precio del petróleo, es una reacción adecuada a un crecimiento debilitándose y a pronósticos también de precios. Y la segunda pregunta sobre el tema de la percepción de la falta de poder de los bancos centrales. Déjeme señalarle que hay dos fuentes de pesimismo hasta ahora para los bancos centrales. Uno es que los bancos centrales no tienen ya más municiones o instrumentos de política monetaria, y creo que la mejor respuesta a esto es precisamente por las decisiones que hemos tomado el día de hoy, ¿no? Es una amplia lista de medidas y cada una de ellas es bastante significativa y diseñada para tener el máximo impacto en impulsar la economía y el regresar la estabilidad de precios. Así que hemos mostrado que no nos hemos quedado cortos de armas, sino que la tercera fuente de pesimismo también es, sí, ustedes están dispuestos a actuar, sí, ustedes tienen con qué, pero no importa qué, de todos modos va a ser inefectivo, ¿no? Y dice, bueno, es bastante interesante porque tenemos una enorme cantidad de información sobre el crecimiento hasta la relajación de las condiciones financieras, sobre qué pasa con los flujos de crédito en la eurozona desde que comenzamos a tomar estas medidas. Y diría el crédito en volumen, en cuanto a generalización, el tamaño de los spreads o diferenciales que se ha reducido. En el día de hoy, por ejemplo, la fragmentación antes fue el mayor problema de la eurozona y hasta hace un par de años fue ese el problema. Ahora ha desaparecido ese problema. Inclusive los diferenciales entre las compañías
amplias y las pequeñas y medianas industrias es pequeña. Eh, Esto está transmitiéndose en una recuperación del crecimiento, pero que no ha sido espectacular, pero que está ahí, que es gradual y que ha sido continuo desde hace varios meses. Y ahí está. Algunos podrían decir, sí, pero tienes un objetivo de inflación que no lo han alcanzado. Sí, pero tomará tiempo y va a tomar tiempo porque sería tonto pensar que podremos regresar a la inflación de pegado por debajo del 2% en una economía que todavía no se ha recuperado, ¿no? Para poder obtener nuestro objetivo de estabilidad de precios tendríamos que tener primero una recuperación estable, sólida para la eurozona y entonces veríamos que el gap de producción se vaya cerrando y comenzaremos a ver movimientos en los salarios y precios y entonces, que serán muy importantes por cierto, que hemos visto los que hemos visto hasta ahora, en promedio en la eurozona, hay algunos puntos en algunos países en específico, y entonces sí regresaríamos a nuestros objetivos de inflación. Así que si usted diría, otra observación es que cuando hablamos de la efectividad, no, suponga que no hubiéramos actuado para nada, suponga que hayamos abrazado lo que, digamos, una política de no hacer nada. Eh, ¿Qué hubiera sido el efecto, no? Y por supuesto, nosotros, el efecto sería contraproductivo y sería desastroso, una desastrosa deflación, ¿no? Y van a seguir, mira, ya son las 9:30 de la mañana y van a seguir. El diario El País, podremos tener una recuperación estable podremos tener una recuperación sólida y estable, como ha dicho hace un minuto, con la estancia fiscal que tenemos. Podría darnos una cifra de la expansión fiscal que necesitaríamos para tener el apoyo a este paquete que han anunciado el día de hoy. No, desafortunadamente no puedo darle ninguna cifra, pero lo que le puedo decir, o lo que uno podría decir, es que la expansión fiscal, la actual instancia fiscal es medianamente expansionaria. Fue neutral el año pasado, este año está siendo apenas expansionista. Uno de los conductores de la economía, entonces el principal es básicamente nuestras políticas monetarias, pero y después tenemos los precios del petróleo y después tendríamos también con algún progreso de las reformas estructurales y algunos políticas fiscales ligeramente expansionistas. Y van a ir por otra pregunta más, ya son 9 de la mañana con 32 minutos. Primero mencionó el cambio de las tasas de interés a otras medidas no convencionales para decir que había muchos instrumentos. Dice, su caja de herramientas también incluye el helicóptero de dinero. Esta es una frase que se saca de la época cuando, para hacer frente a la la crisis subprime, pues decidieron, ¿no? Lanzar dinero a la economía a través de bonos a los bonos fiscales, vamos, a los contribuyentes, cheques a los contribuyentes. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda es las implicaciones, si esta política podría ser más expansionista de lo apropiado. No hemos hablado o pensado sobre el helicóptero de dinero. Es muy interesante este concepto que ahora se está discutiendo por algunos economistas académicos en distintos ambientes
pero no hemos realmente hablado de este concepto. Esto claramente refleja temas complejos desde el punto de vista de países y legalidad, pero esto puede ser de formas muy diversas y tendríamos que estudiarlo todavía. En el otro punto de las tasas de interés negativas, déjeme volver a decir lo que dije al principio. Desde la perspectiva del día de hoy, tomando en cuenta el apoyo de nuestras medidas para el crecimiento y el regreso de la estabilidad de precios, nosotros no anticipamos que se necesite bajar más las tasas. Por cierto, nuevos hechos podrán cambiar. Y ahí está la respuesta a la pregunta que hacen en el chat, ¿no? ¿Qué le pasó al euro? Probablemente fue la decisión tomada a que Draghi dijo que habría sido una respuesta relativamente retrasada, pero bueno, desde este punto de vista nosotros no creemos que vayamos a bajar las tasas más, pero pueden pasar nuevas cosas, ¿no? Dice, inclusive nuestras medidas del día de hoy están totalmente dirigidas, dice Draghi, a la economía doméstica. Hay algunas de nuestras medidas que están hechas para bajar la curva de rendimiento, algunas para expandir el crédito doméstico, así que no estamos en la guerra esta de las devaluaciones competitivas. En el grupo de los 20 en Shanghái, todos los países tomaron un acuerdo sólido de que evitarían estas devaluaciones competitivas, ¿no? La guerra de divisas. Y es verdad que algunas de las medidas tienen obviamente un efecto en el mercado de divisas, pero es muy distinto a decir que hemos incrementado las compras mensuales de 60 a 80 mil millones a decir que vamos a comprar activos denominados en divisas extranjeras de aquí a mañana. Eso sería una intervención, ¿no? Así que no estamos en este ambiente de guerra de divisas, dice él. Y la última pregunta del New York Times: el nuevo programa de 4 años de financiamiento, el TIALTRO. Entiendo que haya referencias de nivel, pero creo que no hay referencias. Esto es abrir la puerta a más expansión. ¿Podría usted ver otras categorías? La segunda pregunta, usted mencionó la deflación. Quisiera clarificar. ¿Ustedes temen que entremos en una deflación, de hecho? En la pregunta 1, nosotros creemos que nuestras medidas son adecuadas para hacer frente a los cambios en las condiciones subyacentes de la economía desde la última reunión de política monetaria. Y en la segunda pregunta, que si estamos en deflación, no estamos en una deflación. Nosotros, nuestras proyecciones macroeconómicas muestran que habría una inflación que podría estar negativa por algunos meses este año, pero para el final del año volvería a subir, básicamente porque nuestra política monetaria, ¿no?, que estaría anclando las expectativas de inflación. Así que la inflación regresaría al objetivo de nuestra tasa de por debajo pero pegado al 2%, aunque admite un horizonte, es decir, que habrá un tiempo para regresar a las tasas. Así que esto no significa que tendríamos deflación. En otras palabras, hay una diferencia sustancial a lo que pasó en Japón en los años 90, por ejemplo.